Amigos televidentes, saludos. Qué placer para nosotros compartir con ustedes de esta entrega especial Puntos Encontrados con Leandro Pérez a través del canal 73 de Altiz de 6 a 7 de la noche, canal 25 de 9 a 10 de la noche todos los domingos y los miércoles también estamos en el 73 a las 9 de la noche. De manera pues que por cualquiera de estos canales, además de que estamos en YouTube, Puntos Encontrados con Leandro Pérez, ustedes pueden observar este programa. Hoy vamos a tener una conversación súper especial. Estará con nosotros el maestro de la locución, de la oratoria, un gran conocedor de lo que es el manejo de la maestría de ceremonias, director de la Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO, el licenciado Anthony Pérez. Con él estaremos tratando diversos temas relacionados con la oratoria, cómo hablar en público, cómo controlar el miedo escénico, cómo hacer uso efectivo del micrófono, cómo improvisar, cómo utilizar correctamente las palabras. Esto y mucho más con nuestro invitado especial de este subprograma Puntos Encontrados. Me voy a la pausa y ya venimos para conversar con Anthony Pérez. Mis amigos, nuestro invitado de la semana es maestro de oratoria, maestro de locución, fundador de la Escuela Principal de Oratoria de la República Dominicana, Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO, creador de un método de enseñanza de la oratoria y la locución muy, pero muy novedoso. De verdad que me honra, es un gran privilegio contar con la presencia del maestro Anthony Pérez. Saludos, Anthony, bienvenido a Puntos Encontrados. ¿Cómo te sientes? Saludos, Leandro. Inmensamente feliz, porque tengo el privilegio de contarme entre los escasos dominicanos que han tenido la oportunidad sin par de poder dirigirse desde esta tribuna. Nos gustaría inmediatamente entrar en materia con este tema que es tan novedoso y tan interesante, hablar de la oratoria, hablar de la locución, de la maestría de ceremonias, siempre esto llama la atención. Este método de EDOCO, ¿cómo surge, Anthony? Que la gente entra a esa escuela y en una semana tú lo ves diferente. Bueno, y haciendo honor a lo que tú me pediste, me dijiste, yo no quiero una entrevista, quiero una conversación. Te voy a conversar un poco. En honor a la verdad, y siempre se lo he dicho a mis alumnos, que son muchos, cientos de miles. Siempre le he dicho a mis alumnos que el método EDOCO es la resultante en gran medida de todas las metidas de patas mías a lo largo de mis más de 4 décadas de trabajo ininterrumpido en los escenarios. Tú empezaste bastante joven, porque si tú me hablas de más de 40 años... Sí, pero para los que llevan anotaciones de los años de sí. los demás, debo decirles que empecé muy niño. Un niño. A los 15 años. Entonces, muchas veces yo no he metido la pata, sino el cuerpo entero. Entonces, de cada uno de esos errores, yo lo he convertido en una lección de aprendizaje para mí y lección que he querido compartirla con los demás. De ahí viene este conjunto de lecciones que es un método de enseñanza de la oratoria. Yo nací, crecí en La Cimarra, un campo de Nagua. Entonces, en La Cimarra de antes, porque ahora somos una metrópoli, ya Freddy y nosotros nos encargamos de tener calles asfaltadas, somos una metrópoli ya. Entonces, La Cimarra de antes caminábamos por el mismo camino de los caballos, yo iba 10 kilómetros a pie diario de La Cimarra Madre Vieja, por pantanos, montañas, elevaciones bruscas, iba a la escuela con apenas 12, 13 años. Entonces, allá en La Cimarra, todos los comunitarios aunaron esfuerzos, voluntades, sinergias en aras de construir una escuela porque no había escuela. En principio estábamos creciendo analfabetos todos los niños. Papá era el líder de ese proyecto. Se construyó la escuela y ahí nos alfabetizamos un grupo de niñas y niños, pero después un viento fuerte tumbó la escuela. Se llevaron al maestro, no había maestro. Volvieron a construir la escuela, pero no había maestro. Entonces yo tomé la escuelita de piso de tierra, techada de yagua, no tenía puertas ni ventanas, tampoco las necesitaba, porque la sociedad la cuidaba como un templo sagrado.
Entonces se erigió de nuevo la escuelita, pero no había maestro, y yo tomé la escuelita para alfabetizar a los adultos. Nadie sabía leer en la cimarra ni escribir. Y un día pensé, pero bueno, voy a pasar la vida entera, porque mientras alfabetizo a los adultos por la noche, cuando llegaban del trabajo de la ciénaga, los niños van creciendo analfabetos, y decidí por la tarde alfabetizar entonces a los niños. Llegaba de la escuela a las 3 de la tarde, 4, me quedaba ahí. Yo tenía 13 años apenas. Alfabetizaba a los niños y por la noche entonces alfabetizaba a los adultos. Así es como tú descubres tu vocación de maestro, de profesor. Todo gratuitamente. Sin lugar a dudas, yo estoy totalmente convencido que haber alfabetizado a los niños y a los adultos de la cimarra ha sido la obra más importante de mi vida, y que Dios me regaló a cambio el don de la palabra y el don de la enseñanza. Tomando en consideración, viene de la cimarra, de un campo bastante lejano, ¿no? ¿Cómo surge esto de hacerte un estudioso de la oratoria? Siempre hay personas que te inspiran y sociedades que te inspiran también. Una fuente de inspiración, mi hermano Antolín siempre ha sido una fuente de inspiración para mí. Antolín Pérez, que fue el primer cimarrón que salió de la comunidad a la ciudad de Nagua. Entonces, mi maestro Winston Poe, que fue un gran motivador y un gran soporte para mí a la llegada a Nagua. Yo llego a Nagua donde no tengo familia, ni amigos, ni nadie. Un muchacho de la cimarra, ya tú te imaginas, con la cultura cimarrona. En la cimarra teníamos 50 palabras, con eso nos entendíamos todos. Eso sí nos entendíamos muy bien. Entonces, otros maestros que me inspiraron bastante, dos excelsas figuras de la educación de mi pueblo. El maestro Wellington Lewis Anderson y el maestro Narciso Croppenson. Escuchar a Wellington, Leandro, escuchar a Wellington produce un deleite espiritual tan profundo como escuchar una sinfonía de Beethoven. Un excelente orador, una voz lindísima, una voz grave, preciosa, un gran orador. De hecho, el primer discurso que yo pronuncié lo escribió Wellington Lewis Anderson. Él era el director del Liceo de Nagua. Era un día de Duarte, se lo celebró, recuerdo, en los Jardines, en el área libre de la escuela. Se hizo un acto a Duarte y el discurso me escogieron a mí para pronunciarlo, escrito por Wellington, lleno de figuras, de construcciones literarias propias de una gente que maneja el verbo como lo maneja Wellington Lewis Anderson. Y Narciso Croppenson, un gran maestro, un enamorado de la palabra hablada. Otro gran maestro para mí, José Francisco Peña Gómez. Aprendí de Peña mucho. Tantos años, ya a los 19 años ya me tocaba presentar a Peña Gómez. Un gran orador, Anthony Pérez. Sí, Tony Raful, aprendí mucho de Tony Raful. Un poeta, un enamorado de la palabra. De Ibelice Prat de Pérez, de Milagros Ortiz Bots. Tú sabes que tuve el privilegio de compartir mucho con Milagros porque yo era del equipo de Fello, la capital, a principios de los 90, cuando Fello aspiraba a alcalde y posteriormente a la presidencia, a lo interno del partido. Y doña Milagros entonces aspiraba a senadora y teníamos equipos comunes. Aprendí mucho de Milagros Ortiz Bots, es una escuela. E Ibelice Prat, que es una de las mejores oradoras de todos los tiempos de la República Dominicana. Una ilustre maestra, una enamorada de la palabra, una gran formadora. ¿Cuánto ha aportado a la sociedad dominicana? Entonces en Nagua, yo me convertí, una vez llegué a Nagua, en vocero de Dulce Medina, que a la sazón era gobernadora de Nagua en el gobierno de Antonio Guzmán Fernández, y de la doctora Rosa Julia de la Cruz de Ortiz, que en paz descansen ambas. Una mujer, eran dos paradigmas, dos mujeres luchadoras que defendieron la democracia. Rosa Julia fue una de las 5 senadurías que le robó el gobierno en el 78 de Balaguer al PRD. Rosa Julia de la Cruz es la única mujer que ha sido ministra de Interior y Policía. Entonces me tocó ser vocero de ellas dos. Cuando eso se hablaba mucho en mi ciudad, en Nagua, del liderazgo femenino, doña Luz, doña Rosa Julia y Dulce Medina. Entonces ahí tuve la oportunidad de comenzar a proyectarme en el campo de la política. La política enseña mucho en el campo de la oratoria. Tanto la política como la religión.
y, y el trabajo social, enseñan mucho. Estas experiencias que nos ha estado externando, que ha estado compartiendo con nosotros, de ahí nos puede, supongo, hacer o compartir con nosotros una definición clara de lo que es la oratoria. O sea, cómo te ha marcado y qué tan importante es en el desarrollo del ser humano. Más que necesario, es imprescindible para poder crecer, para poder ocupar espacios de liderazgo, tiene que tener el dominio de la palabra. La palabra es el regalo maravilloso que Dios nos ha dado a los humanos. Es lo que nos distingue de los demás animales. Cristo, incluso Cristo nunca escribió una sola palabra. Se le atribuye solamente haber escrito en la arena: el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra. Y todos sus discursos están recogidos por el poder de la oratoria de Jesucristo. Y todos los grandes líderes de la humanidad, en todos los aspectos de la vida, han necesitado de la palabra. El famoso arzobispo Fenelón describe con una elocuencia y con una ética magnífica el concepto de oratoria. Dice Fenelón, arzobispo francés: la oratoria es el arte del bien hablar para inculcar la verdad en los seres humanos y hacerlos mejores. Y ya Aristóteles definía la oratoria como la razón apasionada. Decía el filósofo: el orador necesita del calor del alma que da vida a la palabra, que motiva las grandes ideas y los más nobles sentimientos y mueve la voz al compás de los afectos que la dominan, la pasión. El orador debe ser apasionado. Él solía decir siempre: hay que decir lo que sentimos sintiendo lo que decimos. Hay que hablar con pasión. Entonces, la oratoria, pero en Edoco, en el método Edoco, la oratoria tiene una connotación mucho mayor que pararse en un podio. La oratoria es mucho más amplia, porque hay distintos géneros de oratoria: oratoria política, oratoria religiosa, y oratoria social, oratoria comercial, oratoria dialógica, la que estamos empleando tú y yo en este momento. La conversación. Hay que hablar, hay que conversar con los demás, hay que disfrutar el habla, hay que convertir cada momento del habla en un acto de amor. Hay que hablar con amor, hay que conversar con los demás, hay que entenderse con los demás a través de la palabra, hay que ayudar a crecer a los demás a través de la palabra. La palabra es el regalo maravilloso que Dios nos ha dado a los seres humanos, que nos ha permitido crecer y distinguirnos de los demás. El poder de la palabra, Anthony. Yo diría que el verdadero poder que tiene el ser humano es la palabra. Probablemente no tengamos Tenemos otro. redes sociales, se han creado múltiples medios y formas de cómo comunicar. Mas, sin embargo, no se ha podido superar lo que es la palabra. Leandro, la No ha palabra, habido forma de introducir otra cosa el maestro, y retirar la el parte. maestro Osvaldo Cepeda, de quien he aprendido mucho también. El maestro Osvaldo Cepeda dice: la palabra es insustituible. La palabra es insustituible. Todo lo que tú has dicho, Instagram, Facebook, emisoras, canales de televisión, esos son medios para transmitir a través de ellos la palabra, sencillamente. Sencillamente son medios de transmisión de la palabra. La esencia es la palabra. Todo nace a través de la palabra. La palabra, Leandro, amigos televidentes, la palabra es alfa y omega. Es principio y fin. Todos somos hijos de la palabra. La relación entre tu mamá y tu papá nació a través de la palabra. Nos hemos preparado a través de la palabra. Los seres humanos no podemos volar como los cóndores, pero con la palabra hemos construido una cosa que se llama avión, porque con la palabra es que se hace ciencia. Y con los aviones surcamos los aires. Y no podemos sumergirnos en las profundidades de los océanos como los peces, pero con la palabra hemos construido una cosa que se llama submarino. Y podemos estar allá en los ignotos espacios de los océanos. No podemos correr como las gacelas, pero con la palabra hemos construido una cosa que se llama carro. Y vamos a una velocidad inmensa. ¿Te das cuenta de la palabra? Porque con la palabra es que el hombre ha hecho lo que se llama ciencia. Es la palabra, el verdadero poder de la palabra. Los grandes líderes lo primero que hacen es aprender a hablar. Y ha sido a través de la palabra las grandes obras. Hay que decir también, tal vez con nostalgia, Leandro, que también la palabra se ha utilizado para el mal. Hitler, por ejemplo, tremendo orador, pero la utilizó para querer prácticamente destruir la humanidad. Contrario, por ejemplo, a Winston Churchill,
allá en Inglaterra, que la usó con otros propósitos, defender la existencia humana, defender la libertad, defender a los pueblos, ¿no? Y muchos otros grandes oradores. De manera que el poder de la palabra es el único y verdadero poder que tiene el ser humano. Bueno, vamos a irnos a la pausa. Ya entonces en breve cuando regresemos vamos a estar conversando con ustedes, aprovechar esta presencia de Anthony acá para que nos hable de los grandes oradores dominicanos. Los principales oradores que hemos tenido durante toda la historia republicana, desde la fundación 1844 hasta la fecha, después del corte. Bueno, continuamos aprendiendo de oratoria con Anthony Pérez acá en este programa, un programa sumamente especial. Anthony, cuando nos fuimos a la pausa, anuncié de que íbamos a hablar de los grandes oradores desde la fundación de la nación y me gustaría inmediatamente que tú me citaras, desde tu punto de vista, cuáles han sido los más influyentes oradores que ha tenido nuestro país. Tarea difícil, porque hemos tenido grandes oradores, influyentes oradores. Desde antes de la República, Fray Antón de Montesinos, por ejemplo, de los padres dominicos. La época de la colonización, que los españoles estaban siendo acremente criticados en todas partes por los genocidios que estaban cometiendo en esta tierra, y esa fue la voz más alta de defensa de la raza en América, Fray Antón de Montesinos, su famoso sermón de Adviento. ¿Por qué los tratan de esta manera? ¿Acaso ellos no son humanos igual que vosotros? ¿No tienes alma? ¿No sienten? ¿Ellos no están en nuestra tierra? Famoso sermón, que el mundo le celebró los 5 siglos. El mundo. Fue el primer gran discurso de defensa de la raza en América. Y siguiendo después por el propio Núñez de Cáceres con aquella pieza oratoria en la que proclamó la independencia. Queridísimos hermanos, amados compatriotas, amaneció por fin sobre nuestro horizonte el plácido y risueño día de la libertad e independencia de la patria. Una pieza ontológica de la oratoria dominicana. Juan Pablo Duarte. Los trinitarios, Duarte era un gran comunicador, no solamente orador, era un gran comunicador, un gran conversador, muy profundo, era un neuroorador, y tuvo que serlo. Esa tarea fue titánica, fue a través de la palabra, Leandro, que se construyó y se inoculó en el cerebro de las personas la posibilidad de la creación de la República. Duarte, un gran intelectual. Sánchez arengaba muy bien. También. Francisco de Rosario Sánchez. Y después entonces surgen grandes oradores como Fernando Arturo de Meriño, el arzobispo Fernando Arturo de Meriño, considerado por muchos, incluido yo, el más grande orador de todos los tiempos de la República Dominicana. Tremendo orador. Habría que escuchar en esa época sus discursos desde el ciborio, allá en la Catedral Primada de América. El ciborio es una plataforma que usaba la iglesia, no había energía eléctrica para entonces había que ser estratégico, bien alto, el podium bien alto. Llegaban a través de una escalera y desde allá hablaban a las multitudes. Imagínate hablando en la catedral sin micrófono. Fernando Arturo de Meriño, el tremendo orador. Hay un discurso de él que ha sido muy citado cuando tomó posesión a Báez en 1865. Tremendo discurso. Ciudadano presidente, después de vagar por tierras extranjeras, vuestra estrella se levanta sobre los horizontes de la República y se os llama a ocupar la primera magistratura del Estado. Tan extraño acontecimiento tiene aún atónitos a muchos que los contemplan. Pero yo, que he sido como vos aleccionado en la escuela del infortunio, en la que se viven de manera extraña los acontecimientos más difíciles de la vida, no os dejaré de decir que no alucinéis por ello. Que en pueblos como el nuestro, valiéndome de la expresión de un ilustre orador americano, tan fácil es pasar del destierro al solio como del solio a la barra del Senado. Dicen, Leandro, que con ese discurso el padre Meriño posesionó y tumbó a Báez. Tú sabes que eran enemigos. Lo primero que hacía Báez cuando tomaba posesión del gobierno era
deportar a Meriño, como dicen en la cimarra, ¿y quién aguantaba esa lengua? Crítico, ¿m? Y un orador, el más brillante orador de todos los tiempos de la República Dominicana. El padre Villini, excelente orador. El padre Noel, Monseñor Noel, era un orador brillante, excelente. Grandes oradores tuvimos. Pero escucharte realmente me trae a años más recientes, décadas más recientes, a un José Francisco Peña Gómez, Juan Bosch, Joaquín Balaguer. Sí, sí, sí. ¿Cómo los define estos tres oradores? Siempre se ha discutido cuál es el mejor. Sus características especiales al momento de comunicar, el fuerte de cada uno. Mira, y previo a dar tu respuesta, tengo que, en honor a la verdad, citarte a algunos otros oradores que también fueron destacados oradores. Eugenio Deschamps, por ejemplo, orador de barricada. Y, bueno, Peña, Balaguer y Juan Bosch. Yo quiero decirle a los amigos televidentes que es muy difícil que encontremos en la historia nuestra la convergencia de tres grandes oradores como esa que tuvimos los dominicanos en el campo de la política. Porque a veces también, cuando hablamos de oratoria, solo pensamos en la política, pero hemos tenido excelentes oradores sagrados, predicadores prominentes, hemos tenido oradores sociales. En el campo del derecho, por ejemplo, hemos tenido oradores a un Antonio Guzmán, a Marino Vinicio Castillo, al maestro de Moca, a Tañán. Hemos tenido... Ya eso caería entonces en lo que es oratoria forense. Oratoria forense. Oratoria forense. Entonces, pero mira, esta época de los tres grandes oradores. La discusión ha sido quién ha sido el mejor de los tres. Yo pienso que no, que fueron estilos diferentes. Por eso tuvieron influencia diferente en la sociedad. Comenzando por Balaguer. Balaguer fue un orador clásico, también popular, pero principalmente clásico. Balaguer, que era una enciclopedia humana, había leído mucho, mucha lectura y mucha vivencia. Desde muy niño estaba en el Estado. Balaguer apelaba mucho a la cita de los clásicos. Balaguer, con muchas figuras literarias, se recurría mucho a pensamientos profundos y a figuras literarias. Y Balaguer tú sabes que Balaguer desde el año 1976 no podía leer sus discursos porque estaba sin vista, estaba ciego. Entonces, todos sus discursos eran memorizados o improvisados. Balaguer manejaba el suspenso y eso lo fue desarrollando mucho conforme no podía leerlo. Yo recuerdo un discurso de Balaguer, yo lo estaba escuchando por radio. Balaguer comenzó diciendo: vivimos, señores, una grave crisis. Pero la peor de nuestra crisis, la más grave de nuestra crisis no es precisamente la crisis económica. La peor de nuestra crisis es la crisis de valores. Oye, y con ese manejo del suspenso al que Balaguer apelaba, aprisionaba a la audiencia de la gente. Balaguer era excepcional. Apelaba mucho a preguntas retóricas también. Y era buen contador de historia también, el doctor Joaquín Balaguer. Tremendo orador. Y Juan Bosch. Juan Bosch era el maestro de la palabra. Juan Bosch, cuantas veces hablaba, educaba. El propósito principal de las alocuciones de Juan Bosch era educar. Y por suerte para el país, porque era una época en donde el pueblo necesitaba mucho de orientación y de educación en el campo, en todos los campos, principalmente en el campo de la política. Juan Bosch fue un gran maestro. Su estilo era conversacional, no tenía la voz de Balaguer ni la de Peña Gómez, usaba su voz, su tono medio de voz siempre predominantemente en todos sus discursos. Educó mucho, era también un gran conversador. No era un discurso emotivo, ¿no? No era un orador tan de barricada, como sí lo era Balaguer y lo era el propio José Francisco Peña Gómez. Entonces Peña Gómez, una voz grave, Peña Gómez era muy apasionado, extremadamente apasionado.
Peña Gómez hacía delirar, era un práctico orador de barricada. Yo quiero decirte de Peña Gómez, Fello me contó esto, recién llegado de Francia, que Fello acompañó a Peña y a una comisión a Toy de Camps a Francia. Y cuando llegaron al palacio, Peña, que era de los grandes líderes de la Internacional Socialista, probablemente el más admirado por todos esos grandes líderes de la época, François Mitterrand, cuando iban a firmar el libro en el palacio, François le dijo a Peña Gómez, Peña, escribe ahí, yo soy José Francisco Peña Gómez, el orador más grande del mundo. Y Peña, tú sabes, Peña con su humildad, dice, no, François, el más grande no soy yo, el más grande eres tú. Y dice Fello que François Mitterrand tomó la pluma y escribió, yo soy José Francisco Peña Gómez, el orador más grande del mundo. Oye el concepto que se tenía de Peña Gómez. Estamos hablando de los 80 y esa época, y los 70 y los... Peña Gómez estaba considerado entre los más grandes oradores del mundo. Peña era excelente orador, tenía dominio de su cuerpo en la oratoria. Eso lo hizo el mayor líder de masas. De masas en la República Dominicana. Mira, a mí que me tocó presentarlo y estar junto a Tony Raful, a Licho, a todo el equipo del staff de entonces, del partido, en esos grandes mítines en la Pedro Livio Cedeño con Duarte. Cuando toda esa gente venía de los pueblos, tú lo veías debajo de un árbol, buscando una sombrita, cansado, en esa época carreteras malas, la gente tenía que salir el día antes y la gente estaba dormido. Y cuando Peña comenzaba a hablar, Leandro, es que yo había que verlo. Que se levanten todas las banderas, había que ver la multitud, eso era un delirio. Y cuando terminaba la gente se subía a los camiones como si le hubiesen inyectado una sobredosis de vitamina, era de escuchar a Peña. Peña hacía delirar las masas. Recuerdo un fragmento de un discurso en el que me tocó el honor de presentarlo una vez. Él dijo, en la política, señores, hay quienes aspiran a llegar a la cima arrastrándose como la serpiente, pero yo he aprendido a volar como los cóndores, muy por encima de las alturas de los Andes. Tenía la capacidad de hacer unas construcciones. Formidable, ¿eh? Peña Gómez era ese. Ha influido mucho en ti. Mucho. Porque él maneja y cuando te escuchamos como que vivimos esos momentos. Sí, fue el gran maestro de una generación. Esa juventud que él era el gran líder de esa juventud de entonces, orientada por Winton Arnold. El mismo Chu Vázquez, cuando uno lo escucha, escucha a Peña Gómez. Tremendo Chu. Chu aprendió mucho de Peña Gómez. Chu es de la escuela de Peña Gómez. Siempre ha sido un comunicador de barricada, un orador de barricada impactante. Jesús Antonio Vázquez, es de esa escuela. Sí, Atoy de Camps. Luis de Camps, Rafaelito, éramos un grupo de generaciones a lo que Winton Arnold le pasó la antorcha, digamos, de la conducción. Atoy de Camps era un gran comunicador también. Sí, Atoy de Camps era un gran comunicador, era un buen orador, pero por supuesto no alcanzó los niveles de un José Francisco Peña Gómez. Tony Raful, tremendo orador. Muy buen orador, sigue siendo tremendo orador. Sí, fueron 3 oradores que el pueblo dominicano tuvo la oportunidad de escuchar y de aprender. Todos tuvimos la oportunidad de aprender mucho de ellos. De los expresidentes que todavía lo tenemos aquí, porque hemos citado ya lamentablemente líderes que han fallecido, pero en la actualidad tenemos entre nosotros a un Hipólito Mejía, a un Leonel Fernández, el propio presidente de la República, Luis Abinader, que ha mostrado músculos en el área de la oratoria, que no se veía en campaña, en años anteriores no se veía eso, pero el hombre... Sí. Para mí que en la actualidad... En la actualidad, ¿cómo los andamos? dos principales oradores políticos son Luis Abinader y Leonel Fernández. Yo quiero que tú sepas, y a mí que tuve la suerte de ser del primer equipo de trabajo de Luis Abinader en su proyecto, quiero decirte una cosa y a los amigos televidentes. Tú ves esa modalidad de trabajo de Luis, de amanecer trabajando, eso no es porque es presidente, ¿no? Toda la vida ha sido así. Toda la vida. Yo quiero que... Nosotros trabajábamos todos. Vamos a pausar ahí, vamos a quedarnos ahí con Luis, hablaremos de Leonel Fernández, y del discurso atípico propio de Hipólito Mejía. Correcto, sí. Después del corte comercial. Amigos televidentes, pausamos y seguimos en breve
con este gran maestro de la oratoria en la República Dominicana, uno de los mejores en toda América Latina, Anthony Pérez, después del corte. Bueno, Anthony, hablábamos antes de la pausa de Luis Abinader, cómo surge y cómo se hace gran orador. Esto no es un asunto de que ha salido que Luis hoy día es orador, un gran comunicador. ¿Cómo surge? Tú que estuviste en los inicios de Luis Abinader cuando se lanzó el ruedo político detrás de la nominación presidencial, porque tengo entendido que en principio Luis Abinader aspiraba era senador por el Distrito Nacional. Y ganó la primaria del partido. La primaria del partido. Sería 2004, por la provincia de Santo Domingo. Pero entonces se necesitaba una negociación con los reformistas y Luis cedió la candidatura que había ganado y se la entregaron a Gómez Berger. Pero lo importante es que a veces tú sacrificarte. Sí, se sacrificó sí. En aras del éxito del partido. Entonces de ahí se inició su proyecto. Nosotros, el primer programa del proyecto lo producíamos Luis, los muchachos, los Abigail Peña, Abigail Soto y yo, en Teleradio América, diario de 6 a 7. Trabajábamos diario en la 27 de febrero, en un local de la OIM ahí. El día entero le echábamos trabajando. Ahí estaba Alchivar, que dirigía el equipo desde siempre. Alchivar siempre ha estado cerca. Toda la vida, Alchivar. Luis José Chávez, Abigail, yo, no recuerdo algunos más de los muchachos. Todos los días nos reuníamos, le decíamos las reuniones de los sándwiches, porque tú sabes que la economía no estaba muy buena y comíamos sándwich todos los días. Echábamos el día y a veces trabajábamos hasta las 2 de la mañana. Por eso te decía, esa tradición de Luis Abinader de trabajar horas extra no es porque es presidente. Eso es una formación. Una formación. Se ha formado así. Esa virtud, ese amor al trabajo, esa pasión por el trabajo, por la responsabilidad, por cumplir con sus deberes. El papá era así también. Don Rafael Abinader era así, apasionado con el trabajo. Y además, Luis Abinader ha sido siempre un trabajador intelectual. Le ha gustado la lectura. Luis se ha preparado, señores, para ser presidente. Eso no ha sido al azar. Se ha preparado intelectualmente, psicológicamente, se ha preparado humanamente para ser presidente. Tenemos en el país a un presidente preparado. Recuerdo cuando tú andabas con él por allá por Samaná, Nagua, una conferencia, qué sé yo, eso era como en el 2009, creo, 2010. Sí, en los albores de su proyecto. Sí. Sí, me tocó recorrer todo el país con él. Fui el maestro de ceremonia desde sus inicios, de todos los grandes eventos, por eso los grandes eventos del partido me tocaron. Me tocó trabajar con él. Recuerdo en el 2016, 2015, creo que fue el discurso, era en el Centro Olímpico Juan Pablo Duarte, el discurso donde empezábamos la campaña. Y a Luis le tocó, leyó su discurso en teleprompter, cuando terminó le digo, Luis, te felicito, se te frizó el teleprompter 3 veces y seguiste tu discurso como si nada hubiera pasado. Y me dice, te equivocaste, Anthony, se me frizó 5 veces. Se le frizó esa vez 5 veces el discurso y continuó como si nada hubiera pasado. Cuando pasa eso, ¿qué se recomienda? O antes de que pase, o sea, prever ese tipo de situación, que se te pueda frizar el teleprompter. Por eso es cómo él se ha desarrollado como orador, se ha cultivado como orador. Luis te dice el discurso improvisado, te dice el discurso memorizado, te lee perfectamente el discurso en teleprompter. Te pregunto lo recomendable para un orador que vaya a utilizar ese tipo de tecnología. Memorizar el discurso, lo primero. Memorizarlo y llevar una copia del discurso. Llevar un discurso, siempre lo tienen en físico los oradores. O alguien cerca de él tiene el discurso en físico por si hay alguna falla técnica. Yo por ejemplo, observo a la vicepresidenta de la República en cada 27, muy buena oradora la vicepresidenta. Cada 27 de febrero veo que ella tiene aparentemente a mano el discurso y a medida que él va leyendo, que va pronunciando su discurso, ella va cambiando la hoja, va chequeando. Sí, chequeando el discurso. Eso precisamente tratando de descubrir cualquier tipo de situación que se dé. Te decía de Raquel, las dos Raquel, porque Raquel Narváez es muy buena conversadora, es muy empática, de inmediato conecta muy natural. Conecta, es muy espontánea, muy natural. Excelente oradora Raquel también. Entonces, el discurso de Luis, ¿cómo lo definimos?
Te decía de que es un orador que crea empatía, conecta con la gente, sabe muy bien a cuáles recursos apelar. Por eso tú ves que sus discursos son diferentes siempre dependiendo del escenario en el que se encuentre. Él se preparó y él vive eso, y a él le gusta eso, y él estudia Y eso. conversa mucho, es muy conversador. Eso lo hereda de don Rafael. El papá era extremadamente conversador. Luis es muy buen contador de historia, le fascina contar historias, le fascina hablar con la gente, conversar con la gente, y algo muy importante, escucha. Le gusta escuchar, le fascina escuchar. Y por supuesto, otra vocación que tiene un poco que ver con la oratoria es la capacidad de trabajar en equipo. Él siempre ha tenido la capacidad de trabajar en equipo. Esa vocación de motivar a los demás, de estimular a los demás, ha sido en él, desde que yo lo conozco, desde que lo conocí en los inicios de la política, ha sido una de las cualidades inherentes a su personalidad. El discurso de Leonel Fernández. Leonel Fernández, sin lugar a dudas, uno de los grandes oradores de todos los tiempos de la Elocuente, República Dominicana, y un gran lector. Se me parece bastante a Obama. Barack Obama es uno de los oradores que mejor lee el teleprompter. O incluso la gente creía que todos los discursos de Leonel son memorizados, y no, son leídos, pero lo lee con tanta naturalidad, lee su teleprompter con tanta naturalidad que da la impresión de que no está leyendo, sino que está conversando su discurso. Entonces, sin lugar a dudas, para mí, que Luis Abinader y Leonel Fernández son los más connotados oradores políticos. El discurso, Hipólito, déjame decirte de Hipólito para que tú sepas. Hipólito en la tribuna no es el gran orador, pero hay una cualidad en Hipólito muy grande, la oratoria dialógica. Excelente conversador. Tú conversas con Hipólito un minuto y de inmediato hay empatía. Hipólito es uno de los políticos que te suben al más alto nivel el rating de un programa. Nadie se desconecta de Hipólito cuando él está hablando, porque Hipólito es muy natural, muy espontáneo, muy yo. O sea, es una gente que te dice las cosas como la piensa, como la cree, ¿no? Es muy sincero al comunicar y eso le gusta a la gente. Y el lenguaje que usa, digamos que el lenguaje conversal, coloquial, conecta mucho también con la gente. Por eso sus niveles de aceptación siempre han sido altos. En la Basílica yo te vi conversar muy ameno con Luis Abinader, incluso veía que reían a carcajadas. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Qué fue lo que se dijeron ahí ustedes? Tú dices el día de la Te Deum. De Te Deum, sí. Yo nunca lo he contado, pero te lo voy a contar. El 27. Bueno, Luis salió del palacio, dijo sus memorias, Sí. el presidente Luis Abinader. Entonces fue al Te Deum, yo estaba de monitor conduciendo el Te Deum, que presidió el obispo y que fue coordinado por Nelson Clark, el párroco de la Catedral Primada de América, un excelente sacerdote de vocación, de amor. Entonces, cuando terminamos, fuimos al saludo protocolar. Entonces, me detuvo, me pregunta, Anthony, ¿cómo quedó el discurso? Digo, excelente. Utilizaste tales recursos, creaste mucha empatía, mantuviste todo el público interesado siempre en tu discurso, no lo dejaste dormir nunca, a pesar de que fue un poco largo. Tenía un poco de miedo por la voz, pero la voz te respondió y me dice, bueno, es que yo tuve el mejor maestro de oratoria de este país. Y yo le dije fuerte risa, me honra que tú me lo digas. Y me dices, pero yo te pagué muchísimo cuarto para que me enseñara. Digo yo, Luis, ni un chele me diste nunca. Me dice, es verdad. Digo yo, pero ahora tú ganas bien, ya es hora de que me pague. Oye, y fue una risa loca. Ah, eso fue lo que pasó ahí. Sí. Nos reímos y los muchachos me preguntaban, Entonces, Luis, los periodistas me preguntaban de abajo. Oratoria en Edoco. Sí, Luis tomó sus lecciones. Yo recuerdo que nos reuníamos siempre, los dos Luis. ¿Qué tantas figuras Luis, han pasado por la mano? Luis, quien es hoy el Luis director. Valdés. Luis Valdés, que soy el director. Sí. Y nos trancábamos los tres a Figuras, a trabajar el tema. ¿Qué han estudiado en Edoco? Uy, infinidades, casi la gran mayoría de los... Tú sabes que en la época en que los muchachos del partido no podían pagar, estudiaban gratis en Edoco. En la actualidad. Yo siempre le decía, no es gratis, es piado. Yo espero que paguen. En la actualidad, ¿qué instituciones han pasado por tus manos? Bueno, hemos trabajado mucho, incluido la Catedral Primada de América. Nosotros capacitamos los recursos humanos de la Catedral Primada de América. Los sacerdotes, las monjas, los predicadores, ¿no?
Hemos trabajado con las universidades. Los con muchas legisladores. Legisladores, muchos legisladores. Incluso cuando Pacheco llegó a la Cámara de Diputados, lo primero que hizo fue que me llamó, prepárame un curso de oratoria para todos los diputados. Y fuimos allá a la Cámara. Y Las gobernadoras también. El Ministerio Interior y Policía y el propio presidente nos encargó la tarea de capacitar a las gobernadoras de todo el país. Tuvimos el honor de trabajar con ellas, muchas intensas y extensas y divertidísimas jornadas en el campo de la oratoria. La finalista de Miss Mundo. Bueno, somos la escuela de Miss Universo. La primera finalista, Andreina. Sí, Andreina. ¿Tú sabes? Pasó también, vi. La formación de ella fue de arriba abajo en el campo de la oratoria de nosotros. Andreina me llamó la presidenta de Miss Mundo, Magalis, y me dice, encárgateme de la niña, pero yo quiero que tú me la sumas personalmente y evalúamela, dime. Fue el primer día, evaluó mi niña. Ahí vemos una foto de ella sí. allá en Edoco. Sí, en Edoco. Pero qué bien, y quedó muy bien parada. Para muchos. La mejor oradora que hubo. Y ahora fue invitada por Harvard, estaba en la Universidad de Harvard ahora, pronunciando un discurso en una graduación. Y nos fajamos y cuando le evalué le dije, mira Magali, hay talento. Porque la niña, primero muy puntual, responsable, tiene hábito de trabajo intelectual. Ella llegaba, si la clase era a las 2 de la tarde, a las 12 estaba ahí. Muy bien. Yo le asignaba, por ejemplo, tienes que aprenderme 10 palabras diarias y me aprendía 20. No importa si teníamos que trabajar 6 horas, 8 horas. Hacíamos a veces hasta profundas horas de la madrugada, porque no era solamente cuando tenían que hablar. Ahí, mira, fueron muchas las entrevistas que ella tuvo que participar con todas las demás. Y cuando terminó, cuando retornó, yo estuve con ella acompañándole, nos vimos por primera vez después de su participación en un cóctel a la prensa. Y cuando me vio, me dice, me da un 20,000 abrazos y me dice, profe, no era yo, era el cerebro suyo que estaba en mí. Hice todo lo que usted me dijo que hiciera, hice todo como usted me dijo que hiciera. Le digo, mi amor, me siento muy orgullosa de ti, fue la verdadera ganadora. Sí. Incluso la misma reina dice, la única competencia que yo tenía era Miss República Dominicana. Todas coinciden en eso. Y fue la que mejor habló. Los tres aspectos más importantes a tomar en cuenta al momento de uno hablar en público. Mira, lo más importante para tener éxito al hablar en público, lo más importante, lo número uno, hablar con amor. Esa es la magia del habla. Hay que convertir cada momento del habla en un acto de amor. Hay que hablar con amor. Dice el poeta francés Jean Marcel, el corazón es el órgano que mejor habla. Hablemos con él. Lo segundo es lograr que todo tu cuerpo, todos tus cinco o 6 sentidos se integren en la tarea de comunicar, que en tu cuerpo no haya nunca nadie de vago, que cada quien esté haciendo su aporte en el proceso de la comunicación. Es lo que se llama comunicación eficaz. Y que, obviamente, tú sepas lo que vas a comunicar. Es lo que se llama comunicación asertiva. Porque saber lo que vas a comunicar te lleva a lograr tus propósitos, tus metas. Siempre al hablar, lo primero que tiene que tener la persona es el objetivo. ¿Para qué voy a hablar? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi meta? ¿Para qué voy a usar la palabra? El objetivo. Y el objetivo te ha de llevar al discurso. Dependiendo de tu objetivo, dependerá del tipo de mensaje, el tipo de discurso con el que tú vayas a conectar con tu auditorio. ¿Por qué siempre al momento de tomar la palabra es bueno hacerlo de pie? Siempre es importante hablar de pie, porque cuando tú hablas en el escenario decimos y expresamos. Decimos la palabra, pero expresamos con todo el cuerpo. Mira mis manos, no están haciendo turismo, están inyectando fuerza a mi voz, están comunicando con su propio lenguaje. Si tú estás sentado, el que está sentado está limitado a la mitad en todo, en tamaño, en fuerza, capacidad de movimiento. Por eso es que siempre recomiendan a los oradores, tú ves a Biden, por ejemplo, en la Casa Blanca, aunque sea en los jardines, con un podio hablando de pie. Sí. Siempre hay que hablar de pie para que tú puedas, para que el público pueda aprovechar no solamente lo que tú dices con tu lenguaje verbal, sino también lo que tú comuniques con tu lenguaje corporal, que es siempre más que lo que tú comuniques con tu lenguaje verbal. Los interesados en estudiar en la Escuela Dominicana de Comunicación Oral EDOCO, ¿dónde deben dirigirse? ¿Qué número de contacto en las redes sociales? ¿Cómo se puede conseguir? Pueden a través de @EDOCO, pueden ir a Google, EDOCO, y se van a dar cuenta que somos 5 estrellas, gracias a Dios. La única escuela 5 estrellas, un poco de... Muy modesto. Un poco de modestia, ¿no? Entonces, a través de Google, nuestra sede central está en Santo Domingo,
en la 27 de febrero 344, pero hemos trabajado en todo el país. Hay cursos toda la permanentemente, semana. oratoria, neurooratoria, formación humana, locución. O sea, que es adaptable Y a todo público. Nuestros cursos están dirigidos a todo público. hasta niños también. Y tenemos un programa muy especial para niñas y niños. Excelente. Perfecto. Hemos trabajado el tema en todo el país. Muy bien. Y nuestras puertas están abiertas para todas las personas que tengan deseo de crecer, de superarse. Porque nosotros hablamos de oratoria, pero cuando la gente sale de DOCO dice, no, lo que encontré allá fue otra cosa. Bueno, No Anthony, solamente oratoria. le agradezco que haya venido a compartir con nosotros este espacio. Creo que ha sido un programa sumamente especial, refrescante. Por supuesto que hemos resumido muchas cosas por razones de tiempo. Así es. Ya espero que en el futuro tengamos la oportunidad de poder hablar más profundamente sobre los grandes oradores, ya universales, la oratoria universal, la oratoria contemporánea, el poder de la palabra, todos esos temas que son maravillosos. Me fascina comunicar y mucho más escuchar. Bueno, ha sido la conversación con el director de la Escuela Dominicana de Comunicación Oral, EDOCO, Anthony Pérez, en su programa Puntos Encontrados con Leandro Pérez. Gracias por la sintonía. Hasta nuestra próxima entrega. Bendiciones.